si Dios no nos hubiera dejado una semilla. En otras palabras, finalmente podemos concluir que la palabra de Dios no falla, porque la palabra de Dios crea una semilla. Esa fue la promesa del protoevangelio en Génesis, cuando digo, de tu simiente, en tu simiente, ¿verdad? La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y después se retoma en la promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Esto es la palabra de la promesa. La palabra de la promesa va a asegurar que iba a haber una simiente, una descendencia, un pueblo, una nación, una nueva creación, y todo esto gracias a la persona y a la obra de Cristo Jesús. Él ha venido a este mundo. En Él podemos escuchar el deseo de Dios de salvación para todos los hombres, allí en Cristo Jesús. Jesús es nuestro Salvador, nuestro amigo. Cristo es mi guía. Cristo significa todo, pero en primer lugar mi Salvador, mi refugio en tiempos difíciles. Él es nuestra fortaleza. Es la salvación, es la vida eterna. Bueno, Cristo es vida. Él es suficiente. Él es el héroe de esta gran historia. Cristo para mí es mi todo. Es todo. Estás escuchando El Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo. Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Pues continuamos en Romanos 9 y este es el quinto episodio de nuestra quinta semana estudiando juntos esta poderosa epístola del apóstol Pablo. Hemos titulado la serie El poder del Evangelio porque, mi hermano, hemos visto que estas páginas revelan con claridad lo que significa creer en Cristo y vivir según las buenas nuevas y por su Espíritu cada día. Mi oración es que este tiempo en la palabra siga trayendo luz, ánimo y transformación a tu vida. Hoy vamos a continuar la conversación que comenzamos en el episodio anterior, y esta segunda parte nos lleva a un terreno aún más profundo de Romanos 9. Vamos a mirar de frente el misterio de la misericordia de Dios y el endurecimiento del corazón humano, y cómo Pablo nos invita a confiar en un Dios que es justo, incluso cuando no entendemos todos sus caminos. Y mientras exploramos la imagen del alfarero y el barro, quiero que escuches con atención, porque en esta tensión se esconde una esperanza más grande de lo que imaginamos. Si tienes una Biblia, busca Romanos 9 y quédate conmigo para ver a Cristo en su palabra. Comencemos con esta idea, ¿verdad? Sí. Que debemos amar a los judíos, debemos amar a los inconversos, debemos amar a todos los que rechazan a Cristo. No ponernos a la defensiva ni a la ofensiva, ¿verdad? Con nadie. Predicamos a Cristo, compartimos el Evangelio con amor en el corazón, y cuando se rechaza, porque algunos van a rechazar, el amor debe continuar y el dolor debe ser real. Si tú no sientes dolor porque alguien rechaza a Cristo, entonces creo que no has entendido el Evangelio y no has entendido la magnitud de las consecuencias de rechazar a Cristo. Y decía, discúlpame, José también mencionaba cuando está hablando de los privilegios que se le ha entregado a esta nación por parte de Dios. Dios no ha hecho esto, es decir, distanciadamente, de una manera fría, calculadora. Él lo hace porque este amor que manifiesta Pablo es el amor de Dios. Eso es. En otras palabras, hay una reflexión. Dios ha hecho estas cosas por el pueblo judío en amor hacia ellos. Eso lo vemos en el ministerio de Jesús cuando le dice, ¿cuántas veces yo como una gallina hubiera deseado recibirlos, pero ustedes no quisieron? Es decir, ahí está la intención, el deseo, la voluntad de Dios expresada
en ese llamado del evangelio, en estos privilegios entregados, pero ellos no quisieron. Antes de decir lo que vamos a decir ahora, después, sí, es importante establecer eso. Y esa es la realidad, no solo con los judíos, pero con cualquier persona que rechaza a Cristo. Es más, esa era la realidad con el faraón, cuando él habla de que el corazón del faraón fue endurecido por Dios, ¿verdad? Por eso me encanta que él usa la palabra misericordia. Sí. Porque él podía haber dicho, Dios da amor a quien él quiere dar amor. Dios da gracia a quien él quiere dar gracia. Pero él usa la palabra misericordia porque misericordia significa que Dios no le da a cierta persona la ira que merece. Entonces, allí él está diciendo que todos merecemos ira. Todos merecemos ira. Mas, sin embargo, no por obras, no por algo en nosotros, ¿verdad? Él para esa ira a ciertas personas, ¿verdad? Y nadie puede decir, en inglés, ¿verdad? Se dice, oh, it's not fair. No es justo que Dios, ¿cómo es posible que hay personas que son salvas y otras no? ¿Verdad? No podemos decir eso, porque todos merecemos el infierno. Bueno, me gusta pensar, siguiendo este patrón, que dado esta primera parte, Dios ha dado privilegios, y como lo estás aplicando también a toda la humanidad, pero tanto los judíos como los gentiles han rechazado. Pudiéramos decir, si vamos a utilizar cierta, categorías teológicas, pero vamos a seguir hablando de una manera así narrativa, ¿no? Que Dios sincera y genuinamente le hace la oferta al hombre de salvación, pero el hombre la rechaza. El hombre la rechaza. Quiere decir entonces que hay una posibilidad real de que si esto depende de la voluntad del hombre, que nadie venga a salvación. Claro que sí. Eso es lo que Eso es lo que yo siempre digo. Cuando las personas, por ejemplo, comienzan a pelear esa relación entre la soberanía de Dios, ¿verdad? Y la voluntad del hombre, yo siempre digo, mira, yo prefiero la soberanía de Dios. Yo tengo una mamá que no conoce a Cristo. Y mi única esperanza de que ella a sus 80 y pico de años de edad llegue a ser salva es la soberanía de un Dios soberano que da gracia y misericordia al quien quiere, ¿verdad? Porque si yo pongo mi esperanza en ella y su responsabilidad, ella lo ha rechazado por 80 y pico de años. Una y otra vez. Tremendo. Wow. Nosotros afirmamos eso, que Dios hace la oferta, que Dios llama a los hombres, que Dios desea la salvación, pero los hombres rechazan, los hombres se endurecen, los hombres detienen con injusticia la verdad de Dios. Ahora, esto que hemos dicho de la misericordia era en respuesta a una pregunta retórica. ¿Qué diremos entonces? ¿Que hay injusticia en Dios? La cual Pablo contesta, de ningún modo. No es injusticia en Dios, como bien han dicho los hermanos, es el rechazo nuestro, el rechazo del ser humano. Pero a la misma vez dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dice, entonces habla de Faraón, dice, Dios tiene misericordia del que quiere y al que quiere endurece. Ahora, hablemos un poquito acerca de esto, porque creo que es importante. ¿A qué se refiere esta palabra endurece? Bueno, basado en verdad en este contexto y estas premisas que hemos establecido de que el hombre no es un hombre inocente, de que el hombre es un hombre culpable, es un hombre que ha rechazado la revelación de Dios, que la rechaza tanto en la creación, la revelación natural, como rechaza también la revelación especial del Evangelio. El hombre se ha hecho digno de recibir la justicia de Dios. El hombre es un reo bajo la justicia de Dios, condenado justamente. En algún momento la palabra nos enseña que Dios tiene la prerrogativa de a ese hombre
ya condenado, a ese hombre ya culpable, a ese hombre que se ha rebelado contra Dios judicialmente, es decir, como una respuesta de su justicia, abandonarlo, entregarlo, sellar esa condición en la que el hombre se ha establecido por su propia voluntad. Este endurecimiento es una acción judicial de Dios a través de la cual Él sella ¿verdad? Ese destino que el hombre ha escogido para sí mismo, esa dureza que el hombre, ¿verdad? Se ha trazado para sí mismo. Ahora Dios lo entrega, lo abandona, lo deja en esa condición. Okay. No está haciendo Dios ahí nada injusto. Amén, amén. Es una respuesta judicial de Dios. Es algo así, a mí me gusta pensar. Siempre los predicadores pensamos en ilustraciones. En algún momento la ley abandona o entrega a ciertos criminales. Como cuando decimos, oye, cogieron la llave y ¿qué hicieron? La tiraron. La tiraron la llave. En la sociedad tenemos esa idea de que ciertos criminales necesitan una pena y una condena donde nunca más puedan venir, ¿verdad? A ser restaurados a la sociedad porque son duros, se han mostrado una y otra vez que no se van a arrepentir, que no van a cambiar su manera. Yo creo que muchas veces cuando personas leen estos versículos, piensan en el faraón siendo un hombre noble, un hombre bueno, suave de corazón, y que Dios viene y es el que lo hace duro, ¿verdad? Y esa es la manera que piensan muchas veces las personas que leen estos versículos. Pero tenemos que recordarnos, ¿verdad? Santiago, no me acuerdo el capítulo, pero el versículo es 13. Yo creo que es 1:13 o 2:13. Santiago nos dice que Dios no peca. Y Él no tenta a nadie a pecado. No. ¿Verdad? Entonces, Dios no hace a Faraón más duro de lo que Faraón es. Claro. Dios simplemente, como decía David, nos deja en nuestra dureza. Y al Dios quitar su misericordia, al Dios quitar, ¿verdad?, su bondad hacia nosotros, eso simplemente toma nuestra naturaleza y comenzamos a endurecernos más. ¿Sabes lo que me dice eso, David? David, lo que eso me dice a mí es que si no fuera por la misericordia de Dios, yo fuera un monstruo. Yo fuera un monstruo. Definitivamente. ¿Verdad? Y esta sociedad, sin la misericordia de Dios, nosotros nos destruiríamos completamente. No, y con frecuencia lo hacemos. Por eso oramos, y yo soy dado de orar siempre. Señor, no dejes de lidiar conmigo. No queremos que Dios nos entregue a nosotros mismos. Exacto. No queremos que Dios nos abandone a nosotros Dios, mismos. no te rindas. Acaba la obra. Perfecciónala. La obra en mí. Amén, amén. Ahora, quiero que miremos esta parte del texto porque es inmediatamente después. Y aquí Pablo usa la imagen del alfarero, ¿verdad? Y el contexto de esta conversación es esa pregunta. Dice, ¿por qué pues todavía reprocha a Dios? Porque ¿quién resiste a su voluntad? Otra vez habíamos hablado de Faraón y el corazón endurecido de Faraón. Y por supuesto, entendemos, creo que ha quedado muy claro, entendemos que este endurecimiento es conforme al deseo del corazón de esa persona también, ¿verdad? Exacto. Pero dice, al contrario, ¿quién eres tú, oh hombre, que le contestas a Dios? ¿Dirá acaso el objeto modelado al que lo modela, ¿por qué me hiciste así? ¿O no tiene el alfarero derecho sobre el barro de hacer de la misma masa un vaso para uso honorable y otro para uso ordinario? Y bueno, sin leer el resto del pasaje, porque ya lo hemos leído, ¿cómo entendemos esta sección? Bueno, el objetor no tiene el entendimiento, ¿verdad? Está objetando desde un punto de vista con una falta de entendimiento y de sabiduría, ¿no? Y yo creo que las respuestas a estas objeciones son las respuestas que Dios da cuando nosotros queremos ir más allá
de lo que nos corresponde. En otras palabras, cuando nosotros nos sentimos tentados a culpar a Dios de injusticia, enseguida Dios nos dice, de ninguna manera, porque yo hago con mis dones lo que yo quiera. En otras palabras, nosotros no somos la autoridad que determina sobre Dios qué es lo que es justo y qué es lo que es injusto. Y por supuesto, inmediatamente Dios responde a eso y afirma que Él nunca va a cometer injusticia. Amén. Y de la misma manera, esta otra objeción también viene como cuestionando la sabiduría de Dios. Recuerda que Job le pasó lo mismo. Exacto. Y Job le pasó lo mismo. Y una de las cosas que yo creo que todos en algún momento en nuestro crecimiento, en nuestra madurez espiritual tenemos que venir a concluir es a descansar que yo no soy el juez de la justicia de Dios y que la sabiduría no descansa conmigo. Y que yo puedo confiar que Dios va a ser justo a la perfección y que el plan de Él es más sabio de lo que yo puedo pensar o imaginar. Y no va a fallar, ¿verdad? Conforme a su sabiduría perfecta. Oye, David, yo estaba conversando con un profesor agnóstico. Él, en otras palabras, él decía que él no tenía confianza en la existencia de Dios, o por lo menos no según nosotros entendemos a Dios, ¿verdad? Y era un profesor de filosofía. Así que te imaginas las conversaciones que tuvimos. Pero otra vez, lo interesante de esto es que él empezó a presentarme su comprensión del evangelio, ¿verdad? Y del mensaje. Y el hombre más o menos entendía la posición evangélica, la posición de la reforma. Pero entonces dice, tú sabes el problema que yo tengo con eso, Dani, es que Dios, según esa historia, Dios es el que creó las reglas, Dios es el que creó la imposibilidad de que alguien se salve, Dios es el que ha determinado todas las cosas y eso me parece injusto. Y entonces yo le dije, ok, está bien, yo entiendo que te parece injusto y yo creo que hay mucho acerca de Dios que no sabemos. Hay que tener cuidado en juzgar de esa manera, pero esta es la pregunta que quiero hacerte. Y si es cierto, vamos a decir que es cierto. Vamos a decir que tienes razón y que Dios quizás es injusto al hacer esto. ¿Qué tú vas a hacer? Vaya, ¿qué vas a hacer? Estamos hablando de Dios. Estamos hablando del Creador. Y creo que hay un poquito de eso en lo que está diciendo Pablo, ¿verdad? Porque dice, ¿cómo es que el vaso le va a decir al alfarero, ¿por qué me hiciste así? Pero ¿sabes qué, Dani? Yo creo que debemos, como creyentes, categóricamente rechazar y desterrar esa idea. Amén. ¿De acuerdo? Sí, esa fue la idea. Por ejemplo, este es el problema del mal, es el problema que nos atormenta, ¿verdad? ¿Por qué existe el mal en el mundo, etcétera? ¿Por qué? Y si recuerdas a Agustín, una de las respuestas que se ha dado al problema del mal es que existe el mal y existe el bien. Y hay de alguna manera una mezcla de ambos en el mundo. Sí. Y que de alguna manera esto es una sustancia, tanto el mal como el bien tienen una cierta carácter de sustancia que está presente en el mundo. Pero Agustín en un momento vino a entender que no existe el mal como tal, que solo lo que existe es el bien. Dios es el bien. El mal es una corrupción del bien. Amén. Amén. Exacto. El mal es una privación, un defecto, una corrupción del bien que radica en la criatura, que nunca puede estar presente en Dios, como citó allá en Santiago. Y es por eso, David, que es muy importante en estos versículos analizar esta relación entre el alfarero y el barro. Sí. ¿Ok? Cuando el barro le pregunta al alfarero, ¿por qué me has hecho así? No está hablando de por qué lo hizo barro. O sea, el barro es barro. Punto. La maldad que tú hablas, ¿verdad? El mal está en el barro. Ya está en el barro. Correcto. Dios no puso ese mal en el barro. ¿Ve? El barro ya es algo con
o sea, con una naturaleza. Con una naturaleza. Ajá. La pregunta no es ¿por qué me has hecho así? La pregunta es ¿por qué, verdad, me vas a usar para honra o deshonra? O sea, lo que Dios determina no es si esta persona va a ser mala o buena. Todos somos malos. Todos somos dignos de justicia en contra de nosotros, de ira. Lo que Dios determina es con quién Él va a mostrar su misericordia. Entonces, hay vasos que Él va a moldear de cierta manera que van a ser vasos de honra. Correcto. ¿Verdad? Y hay vasos que van a ser vasos de deshonra. Right. Pero no es, pero el mal que es el barro ya está ahí. No, o sea, no es que Dios los creó así, que Dios le infundió el mal. Exacto. Como por ejemplo, vamos a poner muy popular hoy en día, ¿verdad? Homosexualismo, ¿verdad? El homosexual dice, bueno, Dios me creó así. No, Dios no te creó así. No. Ahora, que tú naciste con un inclinamiento, ¿verdad? Sí, porque el pecado ha infiltrado todas las áreas de nuestras vidas. Y si tú naciste con ese inclinamiento, pero Dios no te creó así. No. Correcto. ¿Verdad? Correcto. Es lo mismo con el barro. El barro es barro. El veredicto de las Escrituras al respecto es amplio. Sí. ¿Verdad? Pudiéramos citar pasaje tras pasaje. Dios hizo al hombre bueno. Dios hizo al hombre, su creación es buena. Pero el hombre se apartó tras sus propias perversidades. Es decir, ahí es donde está el asunto de la justicia de Dios y de la sabiduría de Dios. Dios no va a tratar con nadie sobre injusticia, porque Dios no es el actor del mal ni puede cometer injusticia. Y Dios va a administrar sus bienes en la sabiduría que es de acuerdo a sus propósitos y a su voluntad de una manera perfecta. Amén. Y eso es lo que nos revela la palabra de Dios y es lo que trae la seguridad y el descanso del alma con respecto a Dios. Si no, a ese Dios no podemos adorarle. Es una realidad que si el Dios... Por eso es que Agustín no pudo adorar al Dios de los maniqueos, porque había una contradicción inherente en un Dios que puede hablar de los dos lados de la boca y ser bueno y ser malo y ser justo y ser injusto y hacer bien y hacer mal. Ese no es el Dios de la Biblia, el Dios de la redención. David, ¿por qué no nos hablas ahora para terminar acerca de ese Dios de la Biblia, ese Dios de la redención? Gloria a Dios. Si Dios dice, termina el pasaje, si Dios no nos hubiera dejado una semilla. En otras palabras, finalmente podemos concluir que la palabra de Dios no falla, porque la palabra de Dios crea una semilla. Esa fue la promesa del protoevangelio en Génesis, cuando dijo, de tu simiente, en tu simiente, ¿verdad? La simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, y después se retoma en la promesa a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las naciones. Esto es la palabra de la promesa. La palabra de la promesa va a asegurar que iba a haber una simiente, una descendencia, un pueblo, una nación, una nueva creación. Y todo esto gracias a la persona y a la obra de Cristo Jesús. Él ha venido a este mundo. En Él podemos escuchar el deseo de Dios de salvación para todos los hombres. Allí en Cristo Jesús. Un nuevo barro. Incorrupto. Ese clamor de Jesús, esa compasión, ese grito, perdónalos porque no saben lo que hacen, ese buscar del corazón de Dios reflejado en Cristo, es lo que proclamamos y es lo que debe oír el creyente. No oír, ciertamente puede haber una teología muy alta y pudiéramos discutir estos decretos, pero no creo que nos han sido dados para en el abstracto discutirlos, sino nos han sido dados para entender cuando vemos y venimos a salvación, asegurarnos de que esto no fue un plan hecho ayer,
sino que es un plan que alcanza a la mente eterna de Dios desde antes de la fundación del mundo. Y cuando miramos adelante podemos asegurarnos también que como es un plan así, no va a fallar y podemos descansar y tener seguridad y esperanza en Él. Para eso es quizás la doctrina de la elección, pero no para especular. No predicamos como el evangelio y la doctrina de la elección. Predicamos a Cristo y a este crucificado. Amén. El deseo de salvación de Dios a todos los hombres. Créelo, que Dios te ama, que vino a salvarte, que vino a buscarte y que la palabra de la promesa no va a fallar. ¿Oyeron eso, mis hermanos? Ese es el mensaje del evangelio. Así que ven a Cristo hoy para en Él tener perdón para tus pecados, para recibir esperanza de vida eterna por medio de Cristo Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, después de todo lo que hemos visto en Romanos 9, hay una verdad que no podemos ignorar. No somos hijos de Dios por privilegio, esfuerzo ni historia, sino únicamente por la misericordia que Él derrama sobre quienes Él llama. Y esa misma misericordia, firme, sorprendente y gratuita, es la que hoy te invita a descansar en Cristo, a soltar tus propias pretensiones y a confiar plenamente en aquel que no abandona la obra que comienza. Así que mientras esta palabra sigue resonando en tu corazón, ven a Cristo con humildad y esperanza. Oremos. Padre, otra vez estamos agradecidos por lo que has hecho por nosotros. Estamos agradecidos por el evangelio. Y Señor, no entendemos todas las cosas, pero sí hemos entendido que la salvación es del Señor, viene de ti y tú eres nuestra única esperanza. Señor, cada día miramos a Cristo para nuestra salvación. Cada día dependemos de tu gracia para sostenernos. Y Padre, cada día sabemos que si vivimos es por Él y para Él que vivimos. Padre, ayúdanos a descansar en esto cada día. Y como siempre, Señor, si hay alguien que escucha que todavía no ha creído en Cristo, que hoy entregue su corazón y crea que Cristo murió por sus pecados, que Cristo resucitó para su justificación y para la esperanza de vida eterna. Y que hoy, Señor, sea un día nuevo, un día de salvación en Cristo Jesús para ellos. En el nombre de Cristo oramos. Amén. El Faro de Redención es ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. Soy el pastor Dani Rojas. Te invito a que me acompañes la próxima semana aquí en el Faro de Redención. Cristo desde toda la Biblia para toda Cuba y para todo el mundo.